Queridos fieles, como verán, ya estamos en el tiempo de pasión, por eso se cubren las imágenes, se quita el Gloria del Introito, se quita el Salmo 42, o sea, la liturgia es cada vez más austera. Entonces tratemos en estos días que fican hasta la Pascua de ajustar ainda un poquito más nuestros sacrificios o lo que habíamos propuesto hacer, ya sea en cuestiones de comidas como en la cuestión del silencio, de tratar de hacer un poquito más de penitencia, y les recomiendo sobremanera procurar rezar la vía sacra, especialmente en las sectaferas. A ver, empezamos por la epístola. Si prestan atención, el apóstol le dice a los hebreos el tema de cómo en el Antiguo Testamento había sacerdotes que tenían que sacrificar en el templo de Jerusalén becerras, en fin, animalitos para purificarnos de los pecados a los judíos. Y San Pablo dice que Jesucristo con su sangre nos purificó a todos. Bien. Es interesante ver, estábamos comentando el otro día acá con el amigo Rodrigo, cómo los judíos están queriendo rehacer el templo de Jerusalén, y que incluso tienen preparada una novillita perfecta, toda coloradita, pero sin ningún pelito de más, etc. Y están los elementos litúrgicos para el sacrificio y todo. El problema es que los judíos no tienen el sacerdocio, y para sacrificar una becerra necesitan un sacerdote. Y si mal no me lembro, creo que es San Jerónimo el que fala que cuando Caifás se rasgó las vestiduras, cuando Cristo dice que es el Filho de Dios, Caifás, sumo sacerdote, se rasga las vestiduras, y con ese gesto acabó el sacerdocio judaico. Entonces, ¿de dónde sacan estos meninos el cuento de que van a resucitar el tercer templo y hacer sacrificios en el templo de Jerusalén? Primero van a tener que arranjar el problema de la mezquita de Omar, que está donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces, esta gente todavía no acordó y no se dio cuenta que el Mesías ya llegó y ya nos redimió. Es el gran problema del pueblo judeo. Bien, el Evangelio. Estamos viendo cómo la briga entre judíos y Cristo se hace cada vez más fuerte, a medida que nos acercamos a la Sectafera Santa. El Evangelio está poniendo los momentos más críticos entre judíos y nuestro Señor. Y vean, hay una cosa que es preciosa. Dice, aquel que guarde mi palabra no morirá para siempre. Lémbrense de esa frase. De ahí la importancia de guardar la tradición, de no innovar nada, de no modificar painoso, credo, palabra de la consagración, nada. El que guarde mis palabras no morirá para siempre. Entonces los judíos le dicen, ¿cómo? Abraham, nuestro padre, murió, Jeremías, pero los profetas murieron, y tú, ¿por quién te crees? Y Cristo les dice, Abraham vio mi día y se alegró. Y dice, ¿cómo que Abraham vio tu día? Si no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham? Y ahí dice, hay una frase que es espectacular, que hay que grabársela. Antes que Abraham fuese, eu sou. Si por algún momento tenemos duda de la divinidad de Cristo, lémbrense de esa frase. Antes que Abraham fuese, eu sou. Yo no podría decir antes que Don Álvarez Cabral fuese, eu sou. Antes que Napoleón sea, eu sou. Porque, además, a ningún humano se le ocurriría decir una cosa así, porque sería una asnera total. Pero Dios puede decirla. Y ahí vemos la divinidad de Cristo.
Antes que Abraham fosse, eu sou. Lémbrense, grábenselo. Cuando discutan con alguien acerca si Jesucristo es Dios, ese es el punto clave. Hoy en día, muchos, incluso dentro del ámbito de la tradición, aceptan a Jesucristo, incluso hay judíos que aceptan a Jesucristo, etc. Pero no aceptan la divinidad, ojo. Aceptan que Jesucristo es profeta, es una persona boa pessoa, etcétera, etcétera. Los islámicos dicen que no, Jesús es un buen profeta. No, 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 no. Jesús es Deus. Jesús es Deus. Entonces, amén de todos los milagros, amén de todas las resurrecciones, esas frases claves que muestran la divinidad de Cristo. A ningún humano se le ocurriría decir una cosa así. Solamente Dios, y porque además Él es la verdad absoluta. Entonces, debemos cuidar ese tema de la divinidad de Jesucristo y ver siempre que, porque hoy en día nos encontramos con mucha gente que dice ser cristiana, etcétera, etcétera, pero no sigue a Jesucristo, no guarda las palabras de Cristo. Y las palabras de Cristo están guardadas en la iglesia, ojo, en el magisterio de la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. O sea, nunca la iglesia, y por eso la iglesia no puede cometer pecado. O sea, no puede enseñar el error, porque es una misma cosa con Cristo. Entonces, cuando vemos una falsa iglesia que enseña la idolatría, la homosexualidad, no hay que pensarlo mucho, esta gente no presta, pronto, afuera, acabó. Entonces, yo les quería hablar también de otra cosa que una de las notas de la iglesia es una Santa Católica Apostólica, una. La unidad de la iglesia. Yo recuerdo que como fastidiaba muchas veces, volvía sobre ese tema el famoso Wojtyla, Juan Pablo II. Wojtyla insistía en que la unidad de la iglesia estaba perdida y por eso había que hacer el ecumenismo y trabajar para que todos seamos uno, etcétera, etcétera. Eso es una asnera absoluta. Y claro, y esa asnera continúa. De alguna manera, cada vez que hay un acto ecuménico, está sustentado el acto ecuménico. ¿Por qué hacemos ecumenismo? Porque la unidad de la iglesia está rota. La unidad de la iglesia nunca está rota. ¿Por qué? Porque es un solo ser. Si alguien va en bora de la iglesia, problema de él. Pero la unidad se mantiene. Entonces, esa asnera de decir, no, la unidad se perdió porque se fueron los ortodoxos, se fueron los protestantes, allá ellos con él. Pero la unidad sigue siendo, el cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces, no caer en ese error. Porque claro, si yo entro en la brincadera de que la iglesia al final de Jesucristo está dispersa, hay un pedacito acá, otro pedacito allá, eso justificaría el subsiste del Concilio Vaticano II. Lémbrense que el bandido de Ratzinger fue el que puso esa frase, la iglesia de Cristo subsiste en la católica, y eso es un error terrible. O sea, la iglesia de Cristo es la iglesia católica, no que subsiste. Porque si yo pongo el subsiste, yo puedo pensar que, bueno, un pedacito de la iglesia de Cristo está acá, otro ya en los luteranos, otro en los ortodoxos, etcétera, etcétera, y yo tengo que trabajar para juntarlos a todos. O sea, con ese cuento estoy haciendo el trabajo de la masonería que quiere una iglesia universal, todos metidos en la misma cosa, etcétera, pero ninguna iglesia verdadera. Y nosotros somos la iglesia verdadera. ¿Y cómo sabemos? Y porque mantenemos la unidad de fe, la unidad de doctrina. Y pronto. Ahí está nuestra confianza. Ahí está el sentirnos tranquilos y felices de ser católicos. A veces la gente dice, ay padre, pero yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? Si sos católica, ¿cómo vas a tener miedo? Tenemos que tener miedo de pecar y perder el useo,
Pero miedo del católico, no. Sí, es lo más bonito que hay. Piense, cada vez que uno lee la vida de un santo, hoy es la vida del querido San Patricio, el patrono de los irlandeses. Tú lees la vida de un santo y decís, este santo cree lo mismo que yo, creyó lo mismo que yo. O sea, no, yo no puedo estar errado si estoy en la comunión de los santos. Un modernista no puede decir eso. ¿Por qué? Y por ejemplo, no sé, un modernista decía, no, pero San Patricio no creyó en el octavo sacramento de los carismáticos. Claro, los carismáticos inventaron el octavo sacramento, chao, están fuera de la iglesia. Harán lo que se les dé la gana, pero están fuera de la iglesia. Y cuando viene un Bergoglio y me dice, no, el infierno está vacío, está fuera de la iglesia. Pronto, acabó. Entonces, por eso es la hermosura de sentirnos unidos a Jesucristo en su iglesia y miembros de la iglesia católica, porque no nos afastamos en nada. Ah, no, pero ustedes no siguen al Papa. Muéstreme un Papa católico y lo sigo. Cuando yo veo que no hay un Papa católico, no lo sigo, es evidente. ¿Por qué? Y porque no puede ser Papa alguien que no tiene la fe católica. Si no tiene la fe católica, no pertenece a la iglesia. Así de simple. Y si no pertenece a la iglesia, no puede ser cabeza vicario de Jesucristo. Absurdo. Entonces, esas cosas, ténganlas siempre bien claras. El que guarda mis palabras no morirá para siempre. Una de las cosas que más impacta en la vida del hombre es el problema de la muerte. Entonces, mientras nosotros guardemos intacto el tesoro que nos dejó, el tesoro doctrinal que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que se guarda en la Iglesia Católica, estamos felices. Y cuando vamos por un cementerio diremos, bueno, muy bien, un día vamos a estar ahí, pero mi alma estará allá arriba. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos guardado la doctrina? Y especialmente en estos tiempos tan críticos, cuando Cristo fala del fin de los tiempos, dice, cuando eu volte encontraré fe sobre la tierra. Y cuando estamos viendo que no hay fe sobre la tierra, cuando las mismas supuestas jerarquías de la iglesia no tienen la fe católica, y nosotros por un designio, vaya a saber por qué, hemos visto el problema. Ya tenemos una gracia terrible y además una responsabilidad terrible. O sea, nosotros debemos ser verdaderos testigos de Jesucristo y verdaderos defensores de la Santa Madre Iglesia. Entonces, cuando vienen con tonterías, que si Bergoglio es el pontífice, no, que la iglesia conciliar es la buena, no. ¿Y por qué? Y porque rompe la unidad, rompe la doctrina, rompe la apostolicidad, rompe la paciencia, porque la rompen. Entonces, queridos fieles, ánimo. La verdad que no sé a ustedes, pero a mí me da un gozo terrible. Esa frase, antes que Abraham se usó. Y uno, claro, se agarra a eso. El que te está diciendo eso es el Eterno. Y si yo me agarro a Él, voy a compartir la eternidad. ¿Qué me importa todas las tonterías y las bobadas que dicen los herejes modernistas? Yo me agarro a lo que Cristo me enseñó, a lo que la Iglesia Católica me enseñó. Pronto. Que ellos hagan lo que quieran y que nos acusen de lo que quieran, porque ojo, lémbrese también por otra parte que no hubo un santo que no sea perseguido, ojo. Cada vez que ustedes leen la vida de un santo, en algún momento le están dando
persiguiéndolo de hereje, de endemoniado, etcétera, etcétera. Mientras estemos agarrados a Cristo y a la verdadera doctrina y no modifiquemos nada, estamos tranquilos. Que nos persigan todo lo que quieran. Pero a veces la gente dice, no, pero fíjate que si nos persiguen tal vez no sea porque... No, el mismo Cristo le dicen, tú eres endemoniado, jolina. hay que tener cara, ¿no? Para estos judíos que habían visto la resurrección de, no sé, del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de la hija de Jairo, después van a ver la de Lázaro, y encima le dicen que es endemoniado. ¡Wow! Y claro, y cuando escucharon eso de antes que Abraham fuese Eusó, jolín, los judíos tienen que decir, este menino, ¿cómo hace? ¿Cómo es que dice semejante cosa siendo un humano? Indudablemente es algo más que humano. Y sin embargo lo crucifican. Sin embargo lo persiguen. Entonces, esa parte de la persecución, del maltrato, etcétera, ténganla en cuenta siempre, porque si nosotros pasamos una vida muy dulce, sin tormentas, etcétera, siéntense a pensar si están ya haciendo bien las cosas. Porque generalmente la gente mundana, la que se lleva bien con todo el mundo, la que es políticamente correcta, etcétera, no tiene persecuciones y ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces a veces eso atrae. Eso es una tentación del mundo. Entonces, no digo que salgamos a buscar las persecuciones o vayamos a irritar al enemigo a propósito, no. Pero cuando vengan ya saben que viene porque Dios la permite, para nuestra purificación, para nuestra semejanza con Cristo. Porque cada católico tiene que imitar a su divino Maestro. Entonces, forza. Que San José, la Virgen Santísima, la Nuestra Señora dos Dores, nos dé un espíritu de verdadera penitencia para purificarnos en lo que queda de esta Cuaresma y así alcanzar santamente la Pascua y un día alcanzar la Pascua eterna. Ave María Purísima.